Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí, terminando de acomodar todo esto para hacer este directo. Vamos a esperar que se conecte nuestra invitada del día de hoy y enseguida le damos la bienvenida. Ya se conectó, vamos a esperar. Aquí está. Ya está Nancy. Ah, listo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo te- bien, gracias a Dios, un gusto verte. ¿Y ustedes Igual. cómo están? Muy bien, pues ya nos pudimos conectar aquí. Tenía yo un poquito de problemas con lo de la iluminación y eso, pero pues ya vamos a empezar. Y primero que nada, pues te agradezco, Nancy, tu tiempo, ¿no? Vamos a tener un ratito aquí entrevistándote y aprendiendo de lo que del tema que a ti es el más que te gusta, ¿no? Y es algo que, pues, que tú nos podrías enseñar, ¿no? Y comentar al respecto de la ley de Asunción, que normalmente yo creo que, por lo menos yo no conocía de ese tema y creo que es un tema muy interesante. Pero antes que nada, déjenme presentarles a Nancy Calderón. Nancy Calderón es trabajadora social, es coach con PNL y también, pues ya está escribiendo un libro, todavía no está, pero pues también ya, vamos a verlo como que ya está, ¿no? Como parte de esto de la ley de Asunción, ahí está el libro. Próximamente les estaremos informando acerca de dónde lo pueden adquirir y todo eso, así que ya está, es un hecho. Gracias, Listo. gracias. Pues Nancy, nos gustaría que nos compartieras acerca de lo que, cómo o qué es la ley de Asunción, dónde podemos aprender acerca de ese tipo de temas y más que nada, vamos a empezar con este punto. Sí, claro que sí. Bueno, pues, mm, mira, yo conocí la ley de Asunción apenas hace 3 años y medio, pero me cambió la vida. La ley de Asunción es una ley que constantemente está operando. A veces la gente cree que es parecido a como, lo comparan mucho con la ley de atracción. Eh, la gente cree que es como que algo que tú tienes que hacer, por ejemplo, la ley de atracción te habla de algo que tú tienes que atraer hacia ti para tener los resultados que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres dinero, tú lo tienes que traer a ti, si tú quieres amor. La ley de asunción la confunden mucho porque básicamente opera de la misma manera el resultado, o sea, a fin de cuentas obtienes lo que tú quieres, o sea, si lo que quieres es dinero, si lo que quieres es salud, amor, lo tienes. Aquí la cuestión es que la ley de asunción a mí me parece magnífica porque es una ley como estable, así como la ley de la gravedad, o sea, que aunque la gente no la conozca, ella opera, sí o sí opera, o sea, nosotros a diario estamos obteniendo resultados en nuestro día a día y esos resultados están totalmente relacionados o son proporcionales a las creencias que nosotros tenemos. Y yo creo que a ti como coach de programación neurolingüística, como master coach de programación neurolingüística, Javi, te va a sonar mucho esto de que nosotros realmente nos vamos dirigiendo o sea, nuestras acciones salen como un reflejo de todo este cúmulo de creencias que nosotros hemos adquirido durante el largo de nuestra vida. Entonces, es como hasta cierto punto muy lógica esta ley, ¿no? Que lo que crees terminas manifestándolo o creándolo en tu vida, porque a fin de cuentas todas tus creencias están llevándote a comportarte de tales o cuales formas que de alguna manera son los resultados que nos generamos, ¿verdad? O lo vemos. Entonces, cuando nosotros reprogramamos algo de nuestras creencias a nivel inconsciente, también empiezan a cambiar nuestros resultados. Entonces, esta ley siempre está operando así, nomás que a veces no somos conscientes de que existe esta ley, no sabemos que tiene un nombre. También se le llama lo que es la ley de causa y efecto o la ley de la conciencia. Y lo que está más padre es que esta ley no es algo, te digo, como que se le ocurrió a alguien y le puso el nombre de ley, sino es algo que realmente se le llama ley porque opera desde la física. O sea, la física que te dice que todo tiene energía, que nosotros en nuestro cuerpo tenemos este campo de electromagnetismo, también podemos entender este fundamento. ¿Por
qué lo que nosotros emanamos, o sea, o vibramos, si así lo queremos llamar, atrae ciertos resultados, ¿no? Entonces, la ley de asunción básicamente lo que te, o sea, lo que te dice es que lo que crees y sientes como real es lo que vas a ver manifestado en el mundo material. Y a mí me gusta un chorro desde la física cuántica explicarlo porque esto era muy esotérico, o sea, cuando este rollo empezó, pues se veía mucho de que hasta tipo mucha gente pues un poco vetada, ¿no? Las religiones y todo vetaban este tipo de cosas porque decían, ahí hay algo ya de metafísica, ya es algo místico, no es algo tan comprobable, pues, y lo vetaban un poco como, incluso en algunas partes como que lo entendían como herejía, cosas así, ¿no? Y ahorita desde la física cuántica a mí me gusta mucho explicar desde ahí, porque cuando por fin logran deshacer este átomo que en los tiempos, en los primeros tiempos de la física se consideraba que pues el átomo era la partícula de materia más pequeña que existía, entonces consideraban que ya no se podía dividir, por eso se llamaba átomo, o sea, sin división, era como su origen real la palabra, ¿no? Y desde ahí no se podía dividir, era la pura materia y creíamos que éramos materia, pero viene evolucionando la ciencia y por fin pueden partir este átomo y se dan cuenta que este átomo está compuesto de información y de energía, o sea, que la información junto con la energía forman la materia. Y nosotros cuando nos ponemos a ver qué es nuestro organismo, que nosotros somos un campo electromagnético, o sea, en nuestro cerebro se dirige por electricidad y por magnetismo las ondas de nuestras emociones que se transmiten a través del corazón, que también el corazón, pues, ahora han encontrado células muy inteligentes, así como las neuronas, ¿verdad? Pero con mayor campo magnético, más grande, pues, que las del cerebro. Es en donde entiendes y dices, con razón materializamos, porque estamos juntando esta información de pensamiento con este sentir de la energía del corazón y entonces por eso se hace materia. Y la verdad a mí me encanta porque si la gente entendiera que es un principio, pues se acaban los problemas, Javi. O sea, la gente de verdad se resolvería solo con ubicar su pensamiento y su sentir, ubicaría la realidad que quiere vivir, ¿verdad? Se oye muy padre, muy bonito y muy rápido. Sí, la verdad es que sí se escucha súper padrísimo. Te voy a decir una cosa que a mí me pasó de niña y que yo había cosas que no conocía, que desconocía, muchas cosas que seguramente sigo desconociendo, pero yo recuerdo, y esa historia casi no la platico porque a la vez es un poco chistosa y a la vez así como de, no sé, ¿no? O sea, yo siempre creí, tú sabes que yo soy de la península de Yucatán y entonces yo siempre creí como en cosas, ¿no? Así, espirituales, por llamarle de alguna manera, no cosas tanto esotéricas, ¿no? Pero como tú bien lo decías, ¿no? A veces las religiones te hacen creer que cosas así no son correctas, que son de, que nada más simplemente no tendríamos que aplicarlas, ¿no? A nuestra vida. Y hubo un tiempo en que yo dejé de confiar en ese tipo de cuestiones. Por eso mismo, cuando empezó el tema de yo empezar a buscar como querer cambiar mis creencias, de querer cambiar mi vida, justamente, empecé a ir conociendo ciertos temas que antes no me hubiera permitido. Y como yo sí soy como, te diría como más lógica, de alguna manera, tengo que, como que todo me lo tienen que comprobar. Entonces, al principio yo no creía, y aún te diré, o sea, de repente así como que me llega la vocecita interior de que no es cierto, de que es casualidad, cómo va a ser, ¿no? Y hay algo que me mete un poquito más, ¿no? Como a estudiar, a comprender realmente qué es la ley de Asunción. Y muchas cosas, después de que conocí un poco más acerca de la ley de Asunción, me di cuenta de que muchas cosas realmente las había manifestado, ¿no? Las había hecho realidad por el verlo, ¿no? Imaginándomelo. Y como tú dices, o sea, esa ley ya existe. Y aunque yo no la conociera, seguramente sí, muchas de las cosas que viví Esperaba. fueron por eso. Operaba, exactamente, operaba y pues de alguna manera yo sin saberlo, ¿no? Pero lo bueno de empezar a conocer de ese tipo de temas es de que puedes tener dos vertientes, por llamarle,
¿no? Porque una puede ser como la parte esotérica, como tú mencionaste, y la otra puede ser también como la parte científica, ¿no? Como tú acabas de mencionar lo de la física cuántica, y que eso me parece importante porque no solamente, yo creo que estamos llegando en un punto en el que estamos mezclando tanto la ciencia como también la parte esotérica de alguna manera, ¿no? Y creo que es lo mejor que podemos hacer porque yo considero que un humano no solamente es ciencia o solo cuerpo, ¿no? También ahora vemos y nos damos cuenta que también somos energía y que también tenemos pensamientos, emociones, o sea que es un ser totalmente integral. Así que yo creo que el que podamos mezclar esta parte de esoterismo, de espiritualidad, junto con la ciencia, creo que eso nos va a potenciar mucho más, como tú dices, y que podemos llegar a lograr cosas que no nos hubiéramos imaginado o que a lo mejor lo veíamos como un sueño muy, pero muy lejano, ¿no? Sabes que yo, por ejemplo, estudiando todo esto, yo sí creo que estamos en una época muy privilegiada. Digo, porque ahorita, como dices tú, ya tenemos los alcances de la ciencia en donde ya la ciencia nos confirma porque a nuestros antepasados que nada más lo veían desde el lado de la metafísica les funcionaba. O sea, la metafísica, pues lo que quiere decir es que va más allá de la física. No había experimentos para eso, pero les funcionaba, les daba un resultado. O sea, iban como muy a ciegas a lo que les funcionaba y eso para ellos ya sin hacer un experimento con mucha gente o sin estar seguros en un laboratorio de esto, ¿no? O sea, daban como ese salto de fe. Nosotros actualmente, pues ya nos quitamos mucho todo ese tipo de cosas porque nosotros ya ahorita hay muchos estudios, muchos científicos interesados en estos campos, incluso muchos biólogos, ¿verdad? Que, por ejemplo, Bruce Lipton, que se dedica a cómo una creencia afecta todo nuestro campo energético y nuestra célula directamente física, ¿verdad? Cómo se derivan de ahí las enfermedades. Y antes, pues, el chamanismo y todo eso, ellos hacían sus curaciones, ellos manejaban la energía, hacían sus curaciones, pero uno no entendía por qué. Uno decía, es cuestión de la fe que le tienen a esos rituales, lo que les funciona. Y cuando empiezas a entender, dices, pues con razón les funcionaba, ¿verdad? Porque estaban creando algo material, están creando esa salud material, porque ellos creían fervientemente lo que hacían, o sea, tenían esa idea, esa creencia, y estaban sintiendo que era real. Ahora yo me he dedicado mucho a ver qué es la realidad y por ejemplo, hay muchos sonidos que son reales, que nosotros los escuchamos y que algunos animalitos no los alcanzan a escuchar, o sea, ellos no tienen para tantos decibeles y ellos no distinguen ciertos sonidos, ¿no? O como los perritos, los colores, los perritos, ellos no distinguen casi colores y nosotros decimos, sí, hay muchos colores y para los perritos, no, ellos no ven. Ellos podrían pensar, si ellos hablaran, ellos dirían, están locos, no es la realidad muchos colores, ¿no? Porque ellos nada más verían. Y nosotros a veces estamos tan apegados, así como dices tú, somos como tan racionales, ¿verdad? Porque es parte de la formación que se nos dio, que estamos tan apegados a que la realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos. O sea, yo creo que esto que yo veo es la realidad, que lo que yo escucho es lo que es la realidad. Pero ¿cuántos sonidos hay que nuestro oído humano no capta? Incluso el inconsciente, te digo, cuando estudias esto de la programación neurolingüística, tú sabes que el inconsciente oye 10 veces más que el oído normal. Entonces nosotros podemos no estar captando algo, pero nos están reprogramando algo con un sonido allá que no entendemos que están, ¿no? Hace unos días veía este reportaje que hicieron de la película de Pinocho, no sé si las vistes, que son una producción animada. eh, Sí, sí, la vi. para hacer la producción animada, por un segundo meten 24 imágenes, que son las que nosotros alcanzamos a captar por segundo en el movimiento, ¿verdad? De un movimiento. Los que estudian esta mercadotecnia de medios audiovisuales como televisión y todo eso, ellos meten una diapositiva número 25, que es a lo que se le llama subliminal, ¿verdad? Con algo que ellos nos quieran dejar impactado en el cerebro, nosotros no lo vamos a ver, nosotros no tenemos la capacidad física de ver más de esas 24 imágenes por segundo. Pero la 25 se nos injerta directo al inconsciente porque el inconsciente
percibe más allá, entonces tenemos una realidad más profunda que incluso nosotros no somos conscientes que está. Y cuando empiezas a adentrarte un poco en esta parte es muy maravilloso porque te das cuenta que no necesitas em, como, no necesitas como estar dude y dude de las cosas, nada más tienes que ser muy consciente cómo opera la realidad. O sea, en vez de decir, esto no es posible que me llegue dinero nomás con imaginar y sentir que tengo dinero, en vez de decir así, yo debo decir, ¿quién me garantiza que no es así? Porque yo no todo lo que pasa alrededor mío lo percibo. Yo no todo, o sea, yo no soy la dueña de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que la realidad es lo que a mí me han dicho que eso es real. Como cuántas veces nos dicen, Javi, que el dinero es muy difícil de conseguir, que es para unos pocos, para los que ya tenían, para los que ya estaban reprogramados para el éxito, pero para los que no, pues no. Este, y nos ponen esas ideas y realmente las creemos y luego de repente yo quiero manifestar dinero y me vienen estas creencias y estoy como en esta disyuntiva, ¿no? Sí creo y no creo, o sea, sí creo porque veo que a otros le han resultado la ley de asunción, pero no creo porque tengo esta creencia de que el dinero es difícil, ¿no? Entonces estoy en esa lucha y lo no manifiesto, o sea, manifiesto seguir sin dinero porque pues realmente no tengo toda la energía en que tengo dinero, está en mi energía dividida por esta duda, ¿no? Entonces, muchas veces esa cuestión es la que hace que la gente se desanime. Yo veo que hay personas que quieren manifestar algo y dicen, yo ya voy a desistir de de lo que quiero lograr porque no lo veo reflejado, ¿no? Ya están andan viendo, y a ti sí te ha funcionado, y tú sí y qué te funcionó, y qué materializaste, ¿no? Pero en realidad te digo, cuando entendemos que esto opera todos los días, las 24/7 y que siempre estás manifestando, lo que pasa es que manifestamos de forma no consciente. No sabemos que lo que está pasándome ahorita, por decir, esta grabación que estamos haciendo tú y yo, es una manifestación no consciente a lo mejor. Nosotros decimos, no, nosotros decimos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos, pero no comprendemos que pudo haber pasado un millón de cosas para que aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo no estuviéramos, ¿verdad? O sea, de hecho Sí. pasó, ¿verdad? Pasó la semana pasada, íbamos a tener de pronto esta conferencia la semana pasada y al último la pospusimos y justo qué bueno que la pospusimos para esta, porque yo tuve un incidente ahí personal con mi papá y justo así el viernes, entonces te digo, como que uno no entiende, pero todo está fríamente calculado, o sea, no son cosas al azar. Ah, sí, Muy bueno. cierto lo que tú comentas, y también yo he tenido como, o sea, te digo, yo sin saber acerca de la ley de Asunción, porque pues, desconocía de ese tema, muchas de las cosas, y esa fue por la cual yo me volví instructora, ¿no? Con programación neurolingüística, fue porque yo cuando escuché a mi mentor, que iba a venir aquí a Cancún, yo me acuerdo que estaba barriendo el patio de mi casa y yo bailé con mi escoba, me emocioné tanto, yo dije, ay, ahí voy a estar, y o sea, para mí era como que, wow, ¿por qué? Porque si venía aquí a Cancún, yo me iba a ahorrar viáticos, me iba a ahorrar hospedaje, o sea, para mí el que él venga aquí a Cancún era como wow, ¿no? Y él hace un evento que se llama Cumbres de Programación Neurolingüística, la Cumbre de la Prosperidad, así. Y cuando yo me enteré que iba a venir, te digo que me emocioné tanto y así, eso fue como, él lo anunció como en enero más o menos, diciembre, y la certificación iba a ser en septiembre de ese año, ¿no? O sea, faltaba muchos meses, como 9 meses, ponle 10 meses, y ya, ahí dejé el asunto, yo nunca hice nada, nunca traté de conseguir el dinero, porque aparte si era una buena cantidad que tenía que invertir, no hice nada, así se quedó el tema, y te juro que una semana antes de que fuera eso, ese evento, me hablaron para decirme que querían comprarme mi terreno. Yo así como, no le había puesto letrero al terreno, yo de hecho ni siquiera lo quería vender, o sea, no era como que pensar en que voy a vender mi terreno para ir al curso, no, nada de eso. Me llamaron y a los 2, 3 días del evento ya tenía el efectivo para ir a ese evento, ¿no? O sea, para pagar mi certificación.
y todo se dio así perfectamente bien, ¿no? Entonces, ese a mí me tiene como que súper así, ¿no? Como que la tengo muy presente, porque justamente, ¿no? Que cuando nosotros tenemos emociones fuertes, son emociones que nunca las vas a olvidar, ¿no? Si tú te pones a recordar eventos en los cuales te emocionaste porque a lo mejor te enteraste de que no sé, que iba a venir un artista que tú querías ver, que a lo mejor te dijeron que te pidieron matrimonio, a lo mejor te pidieron que seas novia de una persona, o sea, eventos muy fuertes se quedan grabados, ¿no? O sea, como que los recuerdas y los tienes súper presentes, pero también pasa en la parte negativa, ¿no? Como en la parte que no queremos, las cosas que no nos agradan tanto, y que eso también nos puede llevar de alguna manera a seguir manifestando, ¿no? Según lo que entiendo con la ley de asunción es de que si yo tengo una emoción, ¿no? Como la ley funciona sí o sí, quiera o no quiera, funciona. Entonces, si yo tengo una emoción, tanto positiva como negativa, también siento que afecta. Pero tengo una duda, Nancy. Por ejemplo, si yo en este momento estoy pensando de manera negativa, porque pues también puedo de repente estar pensando, ay, no sé, tengo un novio, se me ocurre el tema de la pareja, ¿no? Porque recientemente terminamos febrero, el mes del amor y la amistad, entonces tengo así como que muy clavado lo de la pareja, ¿no? Y te decía, si yo pienso, por ejemplo, o vibro o tengo la emoción de miedo porque a lo mejor pienso, ¿y si me deja? ¿Y si se fija de otra chica? ¿Y si me está engañando? Y todo ese tipo de cosas. Supongo yo que también la ley de asunción también, ¿no? Se funciona para lo que no está tan agradable, para lo negativo. Sí, claro. Funciona para todo. De hecho, nosotros muchas veces hasta les traemos así en charola de plata la pareja a nuestras parejas, ¿no? O sea, porque en realidad, en realidad esto te digo, es una ley que opera, que no tiene pues un juicio. O sea, esta ley no dice, a esto no le voy a mandar a Javi porque esto no es bueno para Javi, nomás le voy a mandar cosas buenas. No, la ley no tiene un juicio, ¿no? Digo, los juicios los hacemos los humanos, nosotros los humanos somos que decimos que algo está bien, que algo está mal, pero incluso cuando empiezas a trabajar que con la parte espiritual, tú sabes que el espíritu no tiene juicio tampoco, no tiene bueno y malo, no tiene esta dualidad a comparación de la materia que sí tiene dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Hacernos conscientes, por eso también se le llama la ley de la conciencia, porque lo que yo sea consciente de yo creer, lo que yo sea consciente de pensar, tanto de mí como del otro, o sea, si yo quiero pensar que el otro tiene otros gustos muy distintos que no soy yo, o sea, que yo diga, es que a él le gustan las güeras, ojos azules, y yo soy castaña, ¿no? Y ojo marrón, entonces, em, esa conciencia de lo que yo pienso cuando yo la asumo, que yo la tengo dentro de mí, eh, que yo estoy asumiendo eso, yo sé que eso voy a materializar y entonces a este hombre que yo digo que le van a gustar las güeras, indudablemente le van a gustar las güeras de ojos azules, ¿verdad? Porque es el estado de conciencia que yo estoy teniendo acerca de cómo es él. Incluso yo puedo decir, él se puede enamorar de todas, pero no de mí, no me eligió. Yo veo mucha gente, por ejemplo, que dice, "Mm, no, pues que el amor no se puede forzar, no me eligieron, ¿no? Y te das cuenta cuando empiezas a entrar en esta ley te das cuenta que no hay nada fuera. O sea, todo lo que vemos en el mundo afuera es una proyección precisamente de mi construcción interna. Si yo en mi interior me construyo una enfermedad, yo en mi interior me construyo deudas, me construyo pobreza, me construyo desamor, rechazo, lo voy a ver exteriorizado afuera, ¿verdad? Entonces van a venir muchos personajes a moverse, a tenerme en esa situación de deuda, a tenerme en esa situación de enfermedad que me van a estresar, me va a mermar la salud, me va a venir esta pareja que aunque haya muchos que no me van a rechazar, yo me voy a fijar en la versión que me va a rechazar, ¿verdad? Porque es algo que está en mí. Y la gente cuando empieza a comprender, te digo que la ley de la conciencia empieza a tomar conciencia de qué está pensando, porque lo que está pensando es lo que está creando, y ahí es donde dices, basta, ¿verdad? O sea, esto ya no me interesa tenerlo en mi vida. Esta creencia es una creencia que quién me la puso, ¿verdad? Es como cuando te dicen,
yo pues estuve dentro de la religión muchos años y a mí me decían, pues mira, Dios está en el cielo, ¿verdad? Está en todo lugar, siempre te está viendo, o sea, Él no duerme, pero está en el cielo. Y me contaban de un Dios externo, ¿verdad? De un Dios. Y para mí era, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, me llega esta solución a esta deuda. Si Dios quiere, este hombre me va a amar. Si Dios quiere. Y de pronto te das cuenta que pues eso es algo como que te vades a ti mismo, a la responsabilidad que tienes como persona que eligió encarnar, como un alma que decidió tener propia vida. No nos estamos haciendo responsables. Es más fácil decir el otro no me quiere, por culpa de los demás me estresé y me enfermé, por el país, por cómo está, no tengo buenos ingresos. O sea, es muy fácil delegar y no, vaya, no retomar nuestro poder. Pero a la larga esa facilidad, Javi, nos sale muy costosa, porque cuando yo no tengo eh, la responsabilidad de lo que me pasa, y yo digo, Dios es responsable de que me vaya bien o mal, yo también estoy ateniéndome a que Dios me dé o no me dé, ¿verdad? O si yo no soy responsable, digo, el gobierno es el responsable, estoy en la desventaja de que el gobierno marque cómo va a ser mi economía. Y eso también lo decido desde mi cerebro, eso también lo decido desde mi creencia decido que el gobierno eh, que el gobierno tiene poder sobre los ciudadanos en lo económico. Desde mi cerebro decido que Dios a lo mejor no siente que yo merezca y me mande, ¿no? Desde mi cerebro. Entonces, ahí es qué creencias quiero yo empezar a sembrar. Y igualito pasa con esta persona, ¿no? Este amor, o sea, desde mi cerebro yo pienso que esta persona me puede rechazar, le puede gustar otra persona. Yo le estoy cediendo como este poder en mis creencias, se lo estoy cediendo. No es que yo diga, ay, a mí me encanta que él elija y que elija una güera, no. Pero desde mi creencia, el momento que yo digo, es que a él le puede gustar a lo mejor más una güera que yo ya delegué mi poder, ¿verdad? Yo ya no me di a la tarea de decir qué quiero de esta persona, cómo quiero que esta persona me vea, cómo quiero que esta persona se sienta conmigo, se porte conmigo, porque venimos de una cultura que nos han enseñado que la solución está fuera de nosotros. Yo ahora hago mucho un ejercicio de un espejo eh, y que tú te pones en un espejo, ahí para los que lo están viendo y lo que van a hacer, ¿no? Tú te pones en un espejo y luego pues te dices tu problema, ¿no? Pues de que, ay, fulanito no me quiere y empiezas a ver que fulanito está en el espejo y luego donde tú le quieres hacer algo al espejo, ¿verdad? Para que se enamore de ti y luego te das cuenta que es como si yo ahorita este pelito lo traigo movido y me lo quiero quitar en la pantalla en vez de quitármelo yo. Y ahí es donde te das cuenta, ¿verdad? O sea que por más que le hagas y le hagas, la imagen del espejo no va a cambiar. Tienes que cambiar tú desde acá y si tú haces otra gesticulación, entonces va a cambiar el espejo. Te das cuenta que el otro se va a mover y va a cambiar cuando cambias tú. Y yo creo que esa es como la parte más retadora, Javi, de practicar en conciencia esta ley. Porque te digo, la ley opera, pero no en conciencia para nosotros. Y cuando entendemos que nosotros podemos sacarle provecho, si la hacemos consciente, entonces empezamos a cuidar un chorro nuestras creencias, nuestros diálogos, los permisos que nos damos. Decir, ¿por qué me doy permiso de otra vez estar enferma? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy eligiendo estar batallando con esta situación? Y ahí es en donde vas afinando, vas afinando. Y algo que he aprendido mucho también es que así como te digo, lo de afuera es solo un espejo, tienes que entender que lo de afuera es el mismo espejo para todo. No creas que es un espejo de lujo para la persona específica, para la persona amada, y otro espejo para el dinero y otro espejo para la salud. A fin de cuentas es el espejo y lo que opera eres tú, tu persona, y no el espejo, no el reflejo, ¿no? Entonces es lo mismo cuando dice uno, ay, yo empecé con manifestaciones chiquitas, ¿no? Porque luego yo decía mucho así, Javi, a mí se me da mucho saborear comida, o sea, yo amo comer, los que me conocen saben que amo comer,
Entonces, soy bien antojada. De pronto, de verdad, nomás, mira, es más, puede estar un comercial y sale algo que se me antoja mucho comer y ya es que lo saboreé y al ratito es que ya estoy comiendo eso, alguien me lo regaló, alguien, no sé, o sea, y yo decía, pues yo manifiesto lo chiquito y yo le ponía tamaños a las manifestaciones. Y cuando aprendes que no, que todo opera igual, que es una regla, o sea, que es como la ley de la gravedad, o sea, no porque uno esté más pesado que el otro, uno va a brincar más alto y a flotar más y el otro no, no, o sea, opera igual, ¿no? Casi igual, o sea, a veces decimos, pero ¿por qué esto se me hace tan difícil manifestar? No es más que la resistencia de mi creencia, ¿verdad? La que hace que en una área no manifieste tan rápido como en otra área, pero es meramente mi creencia, es por eso que hay personas que el dinero es súper fácil en su cartera, ¿no? Y hay otros que dicen, yo puedo todo menos el dinero, o sea, yo ya me curé esta enfermedad, ya, pero sigo sin dinero, ¿no? Entonces, porque eso es precisamente, te digo, ahí es la parte a reprogramar en nuestro inconsciente, a ver por qué esas creencias persisten, desde qué origen, y tú sabes que a veces ni siquiera están en el inconsciente, a veces ya están hasta en el ADN, en la cadena del árbol genealógico, ¿verdad? O sea, de nuestros ancestros, y cómo a veces hay que modificar esa energía con algún ejercicio para poder soltar esos entrelazamientos cuánticos y poder empezar a tener resultados. Por lo general vamos a manifestar, te digo, diario cosas, pero si queremos programarnos para las que queremos, pues va a haber áreas muy fáciles y a lo mejor si yo ya digo, oye, ya tengo mucho queriendo la pareja y todas las parejas repito el patrón, me consigo el mismo tipo de hombre, pues a lo mejor ahí se está bien una ayudadita, ¿no? No es que para manifestar necesites una sesión o una terapia o una técnica. Te digo, manifestamos diario. Pero para manifestar los resultados que queremos, si yo veo que no estoy programada para eso en mi pensar y en mi sentir, pues ahí sí podemos tomar una técnica, una terapia, una guía para empezarnos a encaminar en lo que sí queremos, ¿verdad? A veces nos frustramos porque decimos, nos comparamos con otros y decimos, es que yo no estoy aplicando bien la ley, porque ella sí bien rápido genera esto, porque ella bien rápido sube audiencia, porque ella bien rápido tiene muchas consultas, porque ella bien rápido le vienen trabajos y a mí no, y ahí es donde te das cuenta, no es que no estés aplicando la ley, te digo, esa opera siempre. Más bien es que a lo mejor tienes que reconfigurar ahí creencias que no te has dado cuenta ni que están. Y con los resultados podemos saber qué creencias están, ¿verdad? O sea, si dices, oye, es que mi resultado sigue siendo deuda, falta de dinero, deuda, falta, entonces ahí quiere decir que hay una creencia que me limita en cuestión de dinero o en cuestión de amor, ¿verdad? Pero entender que yo no le puedo echar la culpa al exterior, yo no puedo conectar con personas narcisistas, yo no puedo conectar con personas infieles, yo las traigo de reflejo a mí porque hay una creencia en mí que cree que hay hombres narcisistas, que cree que hay hombres infieles y pues ahí están, ¿verdad? La vida me los pone enfrente para que yo diga, sí es cierto, sí existen. Ajá. Sí. Ahora que mencionaste lo del espejo, yo también estaba pensando en lo del espejo y yo les pongo el ejercicio de que cuando estén, cuando vayan a tomar una decisión importante o tengan dudas como que qué hacer o no hacer, que se vean frente al espejo y que mencionen, yo me hago responsable de salir con esta persona, ¿no? Yo me hago responsable de, y eso también cuando te escuchas a ti misma, ¿no? Al decir esa palabra, entonces como que ya te das cuenta que no te vas a victimizar después porque le eches la culpa al otro, ¿no? De, es que él me hizo, no, sino que tú te estás haciendo responsable de esa parte, ¿no? Y finalmente, lo que tú mencionas con respecto a lo de la ley de asunción que opera sí o sí, pero que no la conocemos, ¿no? O sea, nos cuesta, a mí, por ejemplo, sí, te soy honesta, todavía te platicaba yo hace unos meses atrás, que a mí que yo decía y que era una creencia mía de que a mí me costaba trabajo o como que no quería entenderla o como que yo creía como que es muy buena para ser real. Y justamente por eso, porque como que tenía yo mis dudas, yo soy muy
me gusta mucho investigar y me gusta mucho estudiar, y tú ya me conoces como soy. Ujú. Y yo dije, bueno, pues debe de haber una forma de comprobar científicamente, aparte de la física cuántica que tú acabas de mencionar, de que esto funciona sí o sí, o sea, quieras o no quieras, ¿no? Seguramente ahorita, si tú te pones a pensar algo, ¿no? De que donde tú hubieras visto como que el cumplimiento de esta ley, ¿no? Que puede ser como lo que yo te platiqué acerca de cómo me certifiqué como instructora, puede ser que de repente tú en algún momento de tu vida, ya sea de muy pequeña, algo que yo hice y que me da mucha risa es de que cuando yo era pequeña y jugaba, tenía, ponle, no sé, menos de 10 años tenía, yo me ponía papel aluminio en los dientes porque, No, no sé, como que quería tener el bracket, ¿no? En aquel momento y nunca me lo hice, pues por como quieras verlo, o sea, dejé pasar el tiempo y no fue como mi prioridad en ese momento. Y ahora cuando me veo y tengo los brackets, yo dije, esto ya lo había hecho antes, hace mucho, en juego. O sea, ni siquiera fue como de seriedad de que yo dije, ay, voy a utilizar brackets o no, no, nada de eso. Simplemente fue un juego en aquel momento y que ahora o sea, se ve, ¿no? O sea, que los tengo, o sea, ya es como que la realidad en este momento de que tengo esos brackets, ¿no? Y cositas así que tú dices pueden ser, no voy a mencionar la palabra pequeño, porque como tú dices, no voy a decir, ah, eso fue una manifestación pequeña, no, porque no hay manifestaciones pequeñas y tampoco hay manifestaciones grandes, solamente son manifestaciones. Y eso fue un juego, y yo había escuchado que podemos hacer, aplicar esta ley de la asunción haciendo juegos. ¿Eso es verdad? sí, sí, totalmente. Sobre todo cuando juegas es más fácil porque no estás a la expectativa del resultado. Haz de cuenta que cuando tú estás esperando un resultado, dentro de ti está esa duda, por lo mismo esperas el resultado para ver si es cierto, ¿no? Por eso estás, o sea, voy a manifestar dinero, a ver si es cierto, o sea, si me va a llegar para el día que necesito pagar la renta, a ver si es cierto, ¿no? Y dentro de mí está ya se va a llegar la fecha de la renta, ¿no? Ya se va a llegar. Y entonces te digo, entro en esta dualidad de que quiero creer y me imagino con el dinero en la mano y siento el dinero y me emociono, pero luego vuelvo a ver la fecha. Luego vuelvo a decir, hijo, ¿funciona o no funciona? Entonces, cuando nosotros le metemos esta expectativa, ya esta expectativa echa a perder, te cuenta esta semilla. Es como si siembras una semilla, pero vas y la sacas a ver si ya echó raíz. Y pues vuelves a quitar la tierra, ¿no? Así lo decía precisamente Neville Goddard, ¿no? Entonces, así lo hacemos con nuestras manifestaciones. Y cuando lo haces jugando, como estás jugando, realmente no te interesa si funciona o no, hasta se te olvida. O sea, un niño puede estar jugando ahorita al doctor y si le hablas a que venga a comer una rebanada de pastel, probablemente ya ahí ve encima de la mesa unos carritos y va a comer el pastel y se pone a jugar ahora a los carritos y ya no le importa que está jugando al doctor, ¿no? O sea, ni siquiera se acuerda, vaya. Ya de grande se acuerda, yo cuando yo jugaba a los carritos, ¿no? Y cuando esto y cuando... Pero realmente no es algo eh, no es algo que esté esperando un resultado, entonces él no dice, como jugué a ser doctora de niña, voy a ser doctora de grande. No, y sí, dependiendo de esta parte que tú decías ahorita, Javi, ¿qué tan real es para ti la sensación? ¿Qué tanto crees que es posible? O sea, ¿por qué tú te ponías estos? ¿Por qué tú creías que es posible tener esos en la boca? Porque veías que otra gente los tenía puestos. Mm. ¿Sí me explico? Sí, sí. Probablemente si no hubieras visto ningunos brackets, ni se te hubiera ocurrido ponerte en la boca, ¿verdad? O sea, entonces tú ya tenías una creencia instalada y una sensación que te daba a ti esos brackets, porque como dijiste ahorita, hay tantos recuerdos de niños, pero ¿cuáles son los que se quedan grabados en mí? Los que les impregna una sensación fuerte. Entonces, a lo mejor yo jugué mil veces a la maestra, a la casita, a la doctora, y no soy doctora y no soy maestra. ¿Cuál es la diferencia? Si a todo jugaba, porque unas cosas sí y otras no, pues porque la emoción que yo impregno. Si para mí era muy cotidiano jugar a la doctora, pero no era un súper, oh, wow, o sea, jugué y yo fui doctora y yo me metí en el papel de doctora, ¿sabes? Cuando tú te metes en el papel que si tienes drag y que si eres esa persona, haz de cuenta que
la ley de asunción lo que te dice es que para que tú materialices, tú asumes que eres eso, que quieres ser, o sea, tú te metes en el papel que eres millonaria, es más, vas y comes y no te importa cuánto sale la cuenta, tú pides lo que se te antoja, ¿verdad? No andas de que, ay, nomás voy a tener tanto dinero a la quincena y se me va a gastar, porque tú estás en ese papel que eres millonaria, que tienes dinero, este, y de pronto ahí es donde batallamos, ¿no? Porque lo dices, no, y luego, oye, me como una comida millonaria y mañana con qué pago esto, ¿no? Entonces, así como que hay estos choques, ¿no? Con lo que nosotros, entre comillas, creemos que es la realidad, ¿verdad? Y la verdad es que, ¿qué pasa? Yo lo veía con una compañera del trabajo, o sea, yo decía, comía en restaurantes ella todos los días, era mamá soltera de 2 niñas, las tenía en escuela privada y de verdad nada más trabajaba ahí en ventas, así que sí ganaba, pero no los dinerales. Y almuerzo, como dicen allá, en restaurantes muy exclusivos. Yo decía, a mí no me alcanza ni para andar en taxi, o sea, yo tenía que andar en camión y agarraba 2 camiones hasta que, y para mí siempre ha sido muy importante andar en carro con chofer. Yo siempre ha sido un gusto mío, ¿no? Entonces, yo empecé a verla y empecé a observarla y observarla, eso fue antes de conocer yo también la ley, y yo empecé a decir, si ella puede hacer eso con 2 niñas, ¿por qué yo no voy a poder agarrar taxi todos los días si tengo dinero? Y de verdad era como chicle, yo digo que las amas de casa sí tienen el dinero como si fuera un chicle, lo estiran un montón. Entonces dices tú, si tienen 50 pesos, si tú no sabes, y de repente ya llegaron con 50 pesos con tortillas, carne molida, unos frijolitos, ya se hicieron sus chile beans con 50 pesos y tú dices, si nos vamos a la conciencia y a un súper, no te lo completas, no te completas 50 pesos un chile beans, ¿no? Pero algo pasa, hay un efecto ahí, ¿no? Que va más allá. Eh, que algo pasó, que aquí ya tenía los frijoles y que esto, y ya te armaron la comida con 50 pesos y tú te quedas, pero ellos ya lo ven bien natural, y para ellos no es manifestación eso. Ellos hasta dicen, no, es que yo no me había hecho más agua a los frijoles, así te lo dicen porque ellas creen, pero ahí están haciendo su magia, su asunción, ¿no? Ya viste en ese estado de que sí o sí le van a poder ofrecer a alguien algo de comer cuando alguien llegue a su casa. Ellos ya lo tienen aquí, o sea, ellos ya no dudan de que mañana no voy a tener comida o sí voy a tener comida, ya están tan programadas que sí o sí les llega. Digo, por eso les rinde. Entonces, cuando yo lo empecé a hacer, efectivamente pude todo el tiempo agarrar taxis sin ningún problema y con mis mismos gastos de siempre, como si me saliera un extra para el taxi. A veces es cuestión de decisión, pero estamos tan apegados, te digo, a la razón, que a veces ese es como que nuestro tropiezo en esta ley, ¿no? Sí, justamente, sí. Y a mí me pasó mucho tiempo. Yo creo que Dios, el universo, como quieran llamarle, yo creo que como que me dio una, o sea, me acercó la herramienta que en ese momento yo iba a necesitar para poder creer en todo este tipo de cosas. O sea, si yo no hubiera conocido la programación neurolingüística, o me hubiera costado más trabajo entrar por este tema, pero al ver cómo funciona mi cerebro, al saber que tengo creencias, al saber que puedo cambiarlas, o sea, esta parte lógica, racional, porque aparte por lo mismo de mi carrera, yo era como muy cuadradita y no podía ver más allá, ¿no? O sea, solamente utilizaba como los sentidos. Y hasta como dicen, ¿no? Hasta no ver, no creer o algo así. O sea, que tienes que verlo para poder creerlo. Entonces, a mí me hubiera costado mucho trabajo entrar directamente en la ley de asunción, sino más bien fue como progresivamente, ¿no? Hasta que llegó un momento en que la conocí la ley o sea, yo te voy a decir, hace como 5 años, más o menos, yo había escuchado de Neville Goddard, porque ahorita quiero que me platiques un poquito de Neville para que sepan también quién es Neville Sí. Goddard. Yo conocí a Neville Goddard y cuando yo conocí a Neville Goddard me encantó lo que decía, porque sí como que conectaba con todo lo que enseñaba, pero a la vez como que yo decía, es muy bonito para ser real, ¿no? O sea, como que yo decía, no funciona, o sea, y te voy a ser súper honesta, a mí me costó mucho trabajo entender la ley, o sea, te juro que escuchaba la ley y a Neville, porque pues él es quien la enseña, escuchaba a Neville y yo decía, no le entiendo nada a este, o sea, de verdad, no le entendía nada. Pasó un tiempo, después de eso, pasaron 2, 3 años, volví a escuchar a Neville
pero ahora le entendía, o sea, le entendía todo lo que decía, o sea, le entendía a la perfección. Y yo decía, wow, ¿por qué en aquel momento no la entendí? Y en este momento ya estaba como lista para entender la ley. No sé, pero esta parte de Neville, quisiera que nos platicaras quién es Neville, porque pues, a lo mejor también muchas personas, es la primera vez que oyen acerca de la ley de Asunción. Me gustaría que compartieras quién es Neville. Sí, claro que sí. Mira, Neville Goddard nace en Barbados, se va a vivir cuando está grande con la idea de hacer teatro, o sea, sus sueños era ser actor. Entonces él un día, pues ya creciendo, le dice a su familia, ¿sabes qué? Yo me voy a Estados Unidos porque allá es el mundo de las oportunidades para los actores. Para esto, Neville recuerda una anécdota de cuando él tenía aproximadamente 5 años. Una señora vidente se acerca ahí con la mamá de él y con los hermanos, y la señora vidente le dice a la mamá de Neville, pues su hijo va a hacer esto, su hijo va a hacer lo otro, de todos sus hijos le da santo y seña, ¿no? Y todos van a vivir en Barbados, pero a este no me lo toque, dijo. O sea, refiriéndose a Neville, y si este no me lo toque, este va a ser un trabajo muy grande en la humanidad que va a trascender por mucho tiempo más después de su vida física aquí en la Tierra, y él sí va a partir a otras tierras, no cerca de ustedes, allá va a vivir, allá se va a desarrollar, y pues va a ser una obra grandísima para la humanidad, ¿no? Entonces, Neville cuando está grande como que ya no recuerda tanto esto, ¿no? Porque te digo, él se va con el firme propósito de ser actor y va y toca puertas allá a Estados Unidos. Uno de sus amigos con los que ahí trabajaba para mantenerse y con los que medio estudiaba y actuación, le insistía mucho que fuera a un teatro, que en un teatro daba conferencias un señor muy raro, muy raro en cuestión de lo que les enseñaba en conferencias, que era Abdullah, y que le decía, pero no sé, dice, tienes que ir a oírlo, Neville, tienes que ir a oírlo porque realmente es muy raro, pero tiene sentido lo que el señor dice, tiene una lógica, y lo padre es que lo que él dice, o sea, la gente lo que quiere conseguir lo consigue. Y fíjate, Javi, la mayoría de las personas cuando entramos a la ley de Asunción, entramos con la ilusión de conseguir lo que queremos, o sea, como que lo vemos, te digo, como algo muy, como varita mágica, que luego cuando lo vas comprendiendo más, te digo, te das cuenta que es con lo que vivimos diario, nomás elegimos en conciencia qué queremos ver en nuestra vida, pero ya lo fluyes de manera natural, ¿verdad? Y también te das cuenta que es manifestar bienestar constante, no es como un deseo que tienes ya nada más, es como un estilo ya de ser. Entonces, a este hombre le llamaba la atención, al amigo Neville le llamaba la atención por lo extraordinarias cosas que escuchaba en las conferencias que lograba la gente que iba con Abdullah, y como con esa promesa de bebé. Entonces como que Neville no le llamaba la atención ir, pero dice que era tanta la insistencia de su amigo, así que ya lo que quería era como que, bueno, pues ya fui, ¿no? Que fue al teatro ese día, y dice que para su sorpresa, estando este hombre Abdullah ahí en el escenario, hablando, dando su conferencia, dice de repente, Neville, ahorita me esperas, no te vayas porque quiero hablar contigo. Y que este hombre se quedó así como, mi amigo ya le había hablado de mí, ¿cómo sabe que venía hoy? ¿Cómo sabe que soy Neville? O se quedó muy desconcertado. Entonces sí lo esperó cuando se terminó el teatro porque lo desconcertó realmente que Abdullah lo mencionara. Entonces se le hizo muy sorprendente, y cuando se termina le dice, oye, pues tengo mucho tiempo esperándote. Yo calculaba que vas a llegar mucho antes que hoy. Dice, yo te tengo que enseñar unas cosas acerca de las que yo hablo, y, y tú las vas a venir a repetir, tú vas a dar conferencias por mí. Entonces, Neville se sorprendió realmente mucho y le dijo, y aquí, pues aquí esto es como tu carrera, ¿no? Aquí le vas a ganar, aquí vas a tener para lo que tú quieras, hasta donde tú quieras. Y entonces a partir de ese día Neville se hace su súbdito, dura 7 años estudiando con Abdullah, que Abdullah lo que le enseñaba, si era esta ley de
la conciencia, pero no le llamaba como tal la ley de asunción. Neville después le pone ley de asunción porque él decía que se daba cuenta que era asumir ese papel, o sea, ese rol para poderlo ver reflejado en su vida, ¿no? Entonces Neville lo como que lo compactó, lo sintetizó mucho eso, pero realmente este hombre le enseñaba cosas de judaísmo, de Kabbalah, eh, de las Sagradas Escrituras, de muchas otras cosas, de todo lo que era el esoterismo, la metafísica, todo esto le enseñaba a Neville. 7 años fue su discípulo, de estar así pegado constantemente con él aprendiendo, y a fin de cuentas, pues Neville empieza a dar también ya conferencias ahora sí por su parte. Al lado de Neville estudia también el pastor Joseph Murphy, que Joseph Murphy también es otro referente de la ley de asunción como Neville Goddard, y desafortunadamente, Javi, de Abdullah no hay mucho material, o sea, sí te vas a topar una que otra conferencia, pero es muy poquita, es como unas entrevistas así chiquitas y todo, porque no había como con qué grabar a la persona, no había esos radiecitos con los que te grababan cuando estaba Abdullah en conferencias, entonces hay muy poco material de él, que realmente es como como ahora sí, como que el fundador, ¿no? De esto, de hacernos esta conciencia, pues que viene esta línea de ley de asunción. Y, y en realidad, si te das cuenta, la ley de asunción, te digo, está muy relacionada también con todo lo que hacían los mayas. Yo ahorita, por ejemplo, estudio mucho lo que son los 11 pasos de la magia con José Luis Parisé, y José Luis Parisé te enseña prácticamente todo lo que hacían los queros allá en Perú, lo que hacían los mayas, que si los mexicas, que si los egipcios, los hindús, y son todas las todas las culturas antiguas convergen en lo mismo, pero ellos tenían unos pasos para llegar a este punto de desencadenar el resultado que querían para sus vidas, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando empiezas a ver los 3 primeros pasos de la magia, son estos mismos, ¿no? Poner en sincronía lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, y como el decreto te sale, como cuando tú hablas algo, sabes que está saliendo lo que hay dentro de ti, y después dices, ay, no quise decir eso, pero ya lo dijiste, ¿no? Fue como tu reacción. Entonces, Neville Goddard, cuando ya empiezan las conferencias, es el que tiene más, como tal como ley de asunción, es el que tiene ya como más videos, más libros, pues audiolibros, porque él les daba oportunidad a su audiencia, ¿verdad? Les decía, el que guste grabar y traiga grabadora, puede grabar la conferencia sin ningún problema para los demás. Entonces ahí había gente que grababa, y esos audios pues ahorita ya se han traducido a varios idiomas, ¿no? Neville las conferencias las daba en inglés, entonces así, Wow. así operaba, pero Joseph Murphy también tiene Joseph Murphy tiene libros, de hecho Joseph Murphy lo puedes encontrar un poco más, Neville te lo maneja más desde el lado espiritual, porque Neville tuvo mucho de las escrituras sagradas, de la Biblia, te maneja mucho. Por eso es que mucha gente conecta con él, porque habla cosas muy cotidianas, muy de la vida, muy de lo que hacía Jesús. Y, y, este, y Joseph Murphy habla más de la reprogramación del inconsciente. O sea, ahí a lo mejor nomás la gente que estudiamos un poquito PNL, que entendemos muy bien estas funciones de las creencias y todo, pues a lo mejor enganchamos con mucha información de Joseph Murphy, ¿no? Joseph Murphy, pues mucha gente no lo quería porque era un pastor, pero decían que era un pastor pues como no convencional para la época, era un pastor que procuraba abundancia económica. Él tenía mucho dinero y él te procuraba abundancia económica con esta ley, y la gente decía, oye, pues como que el materialismo, como que en aquel entonces se peleaba la espiritualidad, ¿no? La religiosidad con el dinero, era como, hay que ser humildes, ¿no? Y el ser humildes de corazón lo veían como ser humildes del bolsillo también.
creo que eso también hacía que no se difundiera tanto lo de Joseph Murphy. Sin embargo, cualquiera de los dos es muy buen material, como lo vemos en la PNL, ¿no? Con Richard Bandler y y John Grinder, exacto, que es excelente la PNL, pero tiene un enfoque muy diferente del lado de uno y del lado de otro. Haz de cuenta si está la ley de asunción muy enfocada de un lado Joseph Murphy y de otro Neville, y por supuesto se van a encontrar más referencias de Neville Goddard. Y pues lo pueden encontrar hasta en YouTube, o sea, hay material del gratuito muchísimo. Yo le he contado más de 12 libros y más montones de conferencias. Tengo más de 126 conferencias de él, para que te des una idea. Y todas muy interesantes, fíjate, no repite información en uno y otro lado. Uno puede decir qué tan difícil es, o sea, es bien sencillo como creerlo, sentirlo para que se dé. Y sí, pero te digo, tenemos que ser muy conscientes en qué paso de la historia voy yo. Tú dijiste ahorita algo muy importante. Eh, Tú lo viste hace 3 años o 5 años atrás y apenas hace 3 años empezaste como a congeniar con él. Más preparación. Nosotros sabemos personas que necesitamos más preparación para reconocer que nosotros fuimos los que hemos creado los resultados hasta ahorita. A veces decimos, oye, es que yo apenas estoy empezando a manifestar, y te digo, no, manifiestas desde que naces, ¿no? Me dice, pero ¿cómo voy a manifestar desde que nazco si no es creencia mía? Pues sí, manifiestas en base a las creencias heredadas de tus papás, ¿no? De pronto dicen por ahí, pero ¿por qué una niña abusada a los 6 años? ¿Cómo va a ser ella responsable, no? Tal vez no, pero sus creencias sí fueron las responsables, y fueron creencias que una niña de 6 años no tenía. Ella ni siquiera le pasaba por aquí un abuso, ¿no? Pero era una creencia heredada. Sí, sí, porque puede ser que a lo mejor la mamá, o ni siquiera la mamá, sino la abuela vivió y ahorita te voy a platicar algo personal de que me ha pasado, ¿no? Y que ahora, cuando tú dices, es la ley de la conciencia, porque justamente lo que hace es despertar tu conciencia, ¿no? Es como de, ahora me doy cuenta, ¿no? Antes como que te hacías la víctima, ¿no? O le decías, él fue, ¿no? Y no reconocías. Entonces ahora cuando conoces la ley de la asunción, cuando conoces la ley de la conciencia, te das cuenta de que muchas de las cosas que están en tu vida han sido de alguna manera porque han sido parte de tu creencia, son creencias tuyas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que decías de lo de la niña, ¿no? Que pudo haber vivido abuso, puede ser que la abuela haya vivido un abuso, y aplicando un poquito acerca de lo de cómo funciona esto, ¿no? Que son herencias heredadas, y que pues, la abuela, después de vivir una violación, pues se quedó tan marcada, ¿no? Entonces esa dolencia, esa herida que tuvo al momento de embarazarse, en este caso de la mamá de esta niña, pues se queda con esta idea, ¿no? Y nace la niña, se queda con esta idea y también se lo transmite a la niña, y la niña por lo tanto puede llegar a reflejar esta cuestión, ni siquiera como tú dices, es una niña. Materializar, claro, este tipo de energía y de información que ya hay en nuestro ADN, claro. Y aquí lo Uh-huh. más importante, Javi, es empezar a entender que la mente es tan poderosa, que sí debemos de cuidar en dónde la tenemos enfocada. Porque, por ejemplo, cuando la mente es así de poderosa, a veces ni siquiera es un acontecimiento que le tuvo que pasar a la abuela o a la mamá. A veces puedes verlo en una noticia y te impacta tanto ver una noticia de una niña así, que tu miedo a que algo le pase a tu nieta, algo le pase a tu hija, o sea, el miedo materializa, porque el miedo es una emoción fuerte y le estamos poniendo pensamiento, lo que decíamos ahorita con las parejas, ¿no? ¿Cómo materializamos a veces al revés? O sea, hasta le materializamos otra persona extra al galán porque tenemos miedo a que nos deje por otra, y es tanto nuestro pensamiento en eso y nuestra emoción que combinadas pues lo vamos a ver hecho una realidad, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a ver esto, es la conciencia de ver yo quién soy y entender que he materializado siempre. Entonces, no me digo, ay, no he podido, porque a veces me dicen, es que no he podido materializar nada.
todavía, o sea, tengo practicando, pero no he materializado nada todavía. Y dices tú, a ver, ¿cuántos años tienes? Pues ya estás grandecita, ya tienes 45, Nancy. Dices, pues ahí nomás tienes 45 años materializando 24/7, Nancy, ¿no? O sea, ¿qué materializaste? Que no hubiera clases, que si hubiera clases, que te graduaras de tal cosa, que te caíste, todo, todo. Dices tú, pero ¿en qué momento pensé yo que me iba a caer? ¿O en qué momento, es como una vez me decían, ¿en qué momento yo pensé que me iba a conseguir un novio narcisista? A lo mejor no pensaste que tú no te veías tú en una relación narcisista, pero si tú el momento que viste que existen los hombres narcisistas, sabes que te vas a topar uno, porque estás, ya le estás poniendo foco ahí, y cuando le pones foco, o sea, le pones atención, ya le estás poniendo energía, ¿verdad? De información, ya lo vas a ver materializado. Puede ser un primo narcisista, puede ser, no sé, un amigo narcisista o tu novio narcisista. Entonces dicen, ¿pero en qué momento me lo traje? Ese es el chiste, que aprendamos a autoobservarnos en qué momento me traje lo que me traje, tanto bueno como malo. Y si yo me Sí. pongo a ver cuándo me traje lo que me traje, me voy a dar cuenta que soy una gran manifestadora, que toda la vida he manifestado. Entonces ya tengo pruebas suficientes para saber que puedo manifestar. Aquí la cuestión es empezar a elegir qué quiero manifestar. Sí. No, y Y fíjate que cuidar mi ahora que... diálogo, ¿verdad? ¿Mande? Y cuidar mi diálogo de lo que sí quiero manifestar, porque cuántas veces digo, yo quiero manifestar una cosa, pero mi comportamiento, mi diálogo, me hacen manifestar otra, mi sentir. Sí. Ujú. Porque justamente me gusta mucho seguir a una psiquiatra y ella decía, tenía que buscar algo de información también, ¿no? Como para algo más científico, por decir. Y ella decía que nuestro cerebro platica su historia, pero yo te voy a platicar mi historia. Cuando yo estaba embarazada, antes de eso, pues yo no veía mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, después de que me enteré que estaba embarazada, empecé a ver ropita de mujeres embarazadas, o sea, como que Todo empecé para a ver mucho. ver. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar la ley de Asunción, si a lo mejor nos cuesta trabajo, es lo que yo recomiendo, si a lo mejor nos cuesta trabajo de repente creer en que es posible el que solamente tú desees algo, porque yo he escuchado mucha gente que dice, y hay una persona que yo admiro mucho y él decía, él siempre ha dicho que no, que como que soñar despierto no funciona, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con él, porque muchas de las cosas, si tú lo tienes en tu mente, o sea, si tú estás aplicando la ley de Asunción, que parte de la ley de Asunción tú dices que es tener como que claro tu final, sentir la emoción y a lo mejor estar visualizando o imaginando. Entonces, esta psiquiatra decía que, que cuando nosotros hacemos eso, nuestro sistema reticular enfoca, ¿no? Enfoca y entonces puede suceder entonces o puede darse la situación que tú veías, ¿no? Por ejemplo, te decían, yo cuando estaba embarazada empecé a ver muchas mujeres embarazadas, muchas mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque mi sistema reticular activado estaba, ¿no? Entonces, obviamente veía mi enfoque ese tipo de cuestiones. Y uno de los ejercicios que recuerdo que una maestra de PNL nos dijo es de que empezáramos a visualizar una mariposa amarilla. Al principio yo lo veía así como, bueno, no le tomé como mucha importancia, ¿no? Pero ya después cuando aprendí esto, ¿no? Que entonces estamos enfocando nuestro cerebro a algo que tú quieres ver, porque estás enfocada, lo estás atrayendo o lo estás imaginando, lo estás visualizando, y empezaba yo a ver muchas mariposas amarillas. Entonces me di cuenta, esto antes de, sin saber la ley de Asunción, empezaba yo a hacer este tipo de cuestiones, pero me imagino que también obviamente el que yo aplique la ley de Asunción y que también sepa cómo funciona mi cerebro y que a través de mi cerebro puedo enfocar algo que a lo mejor mis cinco sentidos en este momento no lo ven, por ejemplo, lo que tú decías, quieres una pareja y que a lo mejor ni siquiera tienes claro qué es lo que quieres, ni siquiera tienes claro qué es lo que puede suceder, ¿no? Y me pasó, o sea, yo al principio hace unos años yo decía, pues quiero tener un novio, ¿no? Pero no decía cómo lo quería, no decía como que lo que yo quisiera
y a lo mejor que yo podría también ofrecer. Entonces, como no tenía claro, lo que sí tenía claro era algo, yo decía, no, hasta que mi hija sea mayor de edad, ¿no? Hasta que mi hija tenga 20, no, decía, hasta que mi hija tenga 19, 18 y 15, ahora sí, ¿no? Entonces, antes de ese tiempo, de verdad que las relaciones que me llegaban eran relaciones que no iban a durar o que a lo mejor no eran relaciones que a lo mejor en ese momento eran las más adecuadas para mí. Y simplemente yo ahora que conozco la ley, entonces yo solamente, como tú mencionas, tomo conciencia y me pongo a analizar qué pensamientos tuve, ¿no? O qué, incluso, ¿no? ¿Qué declaré? Porque fue una declaración que yo hice y la repetía y la repetía y la repetía. O sea, yo decía, hasta que mi hija tenga 20, hasta que mi hija tenga 19. O sea, ya estaba tan clavado en mí, o sea, ya estaba, era una creencia que no, antes de ese momento, o sea, no iba a poder tener una relación estable porque yo sabía que no podía o no quería simplemente, ¿no? Ahora me doy cuenta de todo eso, conociendo la ley, entonces, pues era eso, mi cerebro está, o sea, ahorita como que estoy pensando, ¿no? En mi cerebro y que mi cerebro ya estaba enfocado en ese tema, ya tenía como esto una creencia y entonces pues por eso ahora se manifestaba ese tipo de cuestiones porque tenía relaciones que a lo mejor tampoco ellos podían o no querían en ese momento tener una relación como más estable porque pues también era mi creencia y coincidíamos, o sea, como que ya armo toda la historia, ¿no? Y me comprendo mejor, pero también sé que ahora que conozco la ley, también la puedo aplicar considerándola como tú mencionas, ¿no? Y sobre todo dándome cuenta, al aplicar la ley también te das cuenta de que tienes que cambiar ciertas creencias, que hay creencias que no te ayudan, porque luego, como tú dices, o sea, quieres manifestar algo, pero tú misma piensas, es complicado, es que, ¿cómo se va a fijar en el mí? O a lo mejor, sí, pero algún día, ¿no? O sea, como que no tenemos esa certeza de que la ley... Os dices, no, es que él tiene su libre albedrío, ¿no? Porque lo ves dividido de ti, o sea, no te das cuenta que él es un reflejo de ti. Piensas que él tiene autonomía, pero así como el dinero que no tiene autonomía, no tiene decisión, el dinero es energía, tu persona específica tampoco tiene autonomía, o sea, es un reflejo. ¿Por qué? Porque cuando estudias los universos paralelos, los multiuniversos, que también eso pues ya está científicamente comprobado por Jean-Pierre Mallet Garnier, también ahí te das cuenta que no es que estés moviendo tú algo en la persona o no decidiendo por esa persona, sino esa persona, al igual que tú y al igual que todos, tenemos dobles cuánticos en donde estamos viviendo realidades paralelas. En una realidad a lo mejor no estoy con esa persona y estoy casada con otra, o en otra a lo mejor soy soltera, pero en otra estoy casada con esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad que me voy a traer aquí a este mundo? Esa persona no es que le estés quitando como la dignidad de ser humano y que tú digas, es una cosa como el dinero, así como frío que sé yo ahorita, ¿no? Y yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Y eso una vez lo hablamos Omar y yo, porque Omar me decía, pero entonces a lo mejor si un día yo quisiera algo distinto que tú y, y quién de los dos va a tener la razón, ¿no? O sea, que no estemos juntos porque uno de los dos no quiera o que sí estemos juntos porque el otro sí quiera. Y aquí es donde les digo, tiene mucho que ver con el efecto observador, ¿verdad? O sea, como tú tienes múltiples realidades, en una realidad tú puedes estar conmigo, pero en otra realidad tú puedes estar con otra persona o ser soltero y viceversa, ¿no? De eso te hablan los mundos paralelos, que también está, te digo, comprobado científicamente, pueden ahí ver estas realidades paralelas de Jean-Pierre. Y también tiene mucho sentido con la física cuántica cuando hacen el experimento de la doble rejilla, ¿no? Que las ondas se comportan de una cierta manera, eh, pasan por una rendija y luego cuando abren la otra rendija, pasan por las dos rendijas, pero de manera desordenada, nada más por las dos rendijas. Pero cuando ponen un ojito ahí, y eso que es un ojito mecánico, ni siquiera es un ojito con conciencia, hay un efecto observador y entonces empiezan a agarrar un patrón de comportamiento esas ondas, esas partículas, y lo han hecho con ondas de agua también este experimento de la doble raquilla y puesto el efecto observador. Y después también hubo la práctica del gato de Schrödinger, que ponía un gato en la caja para ver si estaba vivo o muerto por las probabilidades de tus creencias, ¿verdad? Entonces, no es azar que nosotros tengamos un sistema de activación reticular dentro de nuestro cerebro, o sea, nos lo dan para que usemos estas capacidades. Por eso les decía, la mente es tan poderosa
o sea, que si supiéramos usarla, entonces, ¿en qué me enfoco? También cuando tienes una situación que no quieres ver, y yo lo apliqué perfectamente ahora con lo del COVID mentado, ¿no? Eh, Ahí en la escuela, tú sabes que el doctor siempre nos decía, no, esto es una manipulación mundial, el COVID o sea, es hechizo, es un virus lanzado intencionalmente para perjudicar, para esto, va a ser inofensivo, nosotros vamos a tener unas etiquetas, el doctor sacó unas etiquetas, todo, ¿no? Entonces yo desde un principio dije, no existe, o sea, no existe ni hechizo ni no hechizo, no existe, no existe, te lo sigo garantizando, o sea, yo sin vacunas, tomando el mismo vaso de las personas que supuestamente infectadas, así, ni el más mínimo resfrío, ni el más mínimo, para mí todavía es algo que no existe y no existe. O sea, y de verdad, como no está mi atención ahí, pero yo, haz de cuenta que no vea noticias y cuando me decían una noticia, oye, que eso y que el otro, pues ahora sí como dicen por ahí, ¿no? Tarareando con el cerebro, así de que tararara. O sea, no te oigo, no te oigo, no te oigo, tengo orejas de pescado, decíamos de niño. Y, y también las situaciones que no quieres en tu vida, de verdad, tú les quitas esta atención, este sistema de atención que tenemos dentro de nosotros, este elemento enfoque que le llamo yo, se lo quitas, empieza a morir esa energía y empieza a morir esa materialización, se empieza a ir, ¿no? Y yo lo he puesto a prueba con terceras personas, Javi, y funciona, o sea, de verdad, tú dejas de ver información de esa persona, bloqueas todo lo que tenga que ver con esa persona, cero fotos, cero su historia, cero engancharte con lo que ya pasó con esa persona, y de verdad esa persona casualmente se vaya a vivir a otro lado donde ya ni te la topas, donde ya no nada, ¿no? Entonces, yo muchas cosas las pongo a prueba, porque era algo que decía Neville, ¿no? Pero una frase que yo le aprendí a los doble A y que me gustaría mucho que se les quedara esto, porque pienso que es de las filosofías más sabias de doble A, es no deseches lo que no conoces, ¿no? Y aunque seamos bien cerebrales y queramos que la ciencia nos diga ciertas cosas, también tenemos que tomar en cuenta, pues, que los estudios y los experimentos ahorita ya no sabemos si son reales o son pagados, ¿verdad? Para que nos digan tal o cual información. Entonces, no podemos definir algo como realidad hasta que no lo probamos nosotros por nosotros mismos. Entonces, no desechen lo que no conocen, pónganlo a prueba, lo que les digan, aunque lo diga Neville, el máximo referente, aunque veas 1000, 10,000, 20,000 testimonios, ponlo a prueba, pero ponlo a prueba sin darte el no anticipado. ¿Cuántas veces, Javi, queremos manifestar algo, pero ya nos dimos el no? O sea, hasta batallamos para hacer la imagen mental, nos cerramos los ojos y respiramos y duramos un chorro de minutos para que se nos venga ese dinero en la mano en nuestra imaginación, porque nosotros ya nos dimos el no desde antes, o sea, ya se nos hizo bien difícil, decir, ay, sí, ¿a poco nomás con subir y bajar una escalera y imaginar dinero voy a o sea, entonces Sí. nos damos el no. Nosotros debemos de entender nuestro diálogo interno y ser muy honestos. La ley de asunción, para que entendamos que sí funciona, tenemos que ser bien honestos conmigo, decir, de verdad yo qué pensé, o sea, de verdad yo pensé, por muy que yo vi 5 veces que me daban dinero en la mano, de verdad yo lo creí, de verdad yo lo sentí, o de verdad yo lo dudé, ¿no? Y ser bien honesto, decir, si yo lo dudé, decir, pues mira, sí lo manifesté, pero manifesté que no se me dé porque manifesté mi duda. Sí, eso que acabas de decir, Manifesté así mi como duda. que me quedé pensando, ahorita que estamos platicando, me encanta, ¿no? Por platicar contigo y con otras personas que hemos tenido aquí, porque, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Y ya yo digo, muchas de las cosas me han pasado, ¿no? Por ejemplo, yo me confieso, al principio yo entré a la ley de Asunción por el tema de un P, ¿no? De una persona específica, y muchas cosas aplicaba, de verdad, yo aplicaba, estudié, mencionaste a este científico Jean-Pierre Malet, ¿no? Yo lo estudié, a este señor, aplicaba lo que él decía para que tu yo cuántico te actualizara, porque así se llama, ¿no? Se va, te actualiza y te trae la información, ¿no? Como que buscan en el campo y te trae la información de lo que tú querías. Yo dije, estudié eso, estudié la ley de Asunción, no la apliqué en ese momento porque digo que no la entendí,
ahora que regresé de nuevo, yo dije, ya está, porque tú acabas de decir, ¿no? O sea, no te la crees, o sea, no te la crees porque te voy a decir mi historia que cuando yo apliqué lo de Jean-Pierre Garnier, yo hice la pregunta de que si esta persona en específico podía ser una persona adecuada para mí, ¿no? Era así como que mi amor platónico, ¿no? Entonces, yo le pregunté a mi yo cuántico, en eso, creo que nos estamos saliendo un poquito, pero creo que es importante, ¿no? Porque tú lo mencionas, porque lo que a mí me encanta de esto es que no solamente es como la parte espiritual o la parte esotérica, ¿no? De aplicar la ley de Asunción, sino también la parte científica, porque esto lo dice un científico, de hecho este científico todavía Parte existe. real, de hecho, ajá. O Como sea, opera la vida, ¿no? exacto. Entonces, yo hice todos los pasos que este señor menciona, Jean-Pierre Garnier, y en 40 días vas a recibir tú la información de lo que tú preguntas, ¿no? Entonces, Y la como te primera dije vez. al principio, me costaba esta parte de la espiritualidad, como de, no sé, pero como tú dices, hay que ponerlo a prueba. Lo puse a prueba, 2 veces tuve como la respuesta. A los pocos tiempos de empezar a aplicar lo que enseñaba este señor, me encontré el periódico, iba bajando de mi casa. En mi casa no compramos periódico. Entonces yo iba bajando las escaleras de la casa, que ya conocen la casa, iba bajando las escaleras y me encontré el periódico y decía el nombre de esta persona. No era él, pero era el nombre y los apellidos, todo así. Yo me quedé como impactada, pero dije, fue coincidencia. Dije, no, eso no es real. Dije, no. Y así pasó. Y justo pasó el último día, en los 40 días, cuando iba en la cuarentena, justamente, en esos 40 días yo vi me llegó un anuncio de Facebook de que esa persona había tratado de contactarme con mi número de celular. O sea, vinieron muchas preguntas a mi mente como si fue respuesta de lo del yo cuántico, que si esa persona tenía, cómo tenía mi número de celular, como para aquel entonces el Facebook no era como muy, o sea, yo no conocía tanto las redes sociales en Facebook. Sí lo utilizaba, pero no sabía cómo que. Yo le pregunté a las personas que yo consideraba expertas qué significaba que esta persona me hubiera buscado con mi número de celular. O sea, eran como muchas respuestas, pero en ese momento te voy a decir, como que yo dudé, como que yo dije, ¿será? Fueron puras coincidencias. Pero lo que sí, eso porque fue como más, yo creo que mi yo cuántico sabía que tenía que comprobarlo. O sea, para mí, si tú ves escrito de Facebook, si Facebook me dijo que esa persona me había tratado de contactar con mi número de celular, para mí, desde allí llegó el momento en que lo acepté. Yo dije sí, o sea, yo lo dije, sí es real, esa persona sí también está interesada en mí, ¿no? De alguna manera, como quieras verlo, estaba interesado en mí y hasta tiene mi número de celular, ¿no? Pero antes no lo hubiera creído. O sea, ahora que ya estoy con este tema metida, aplicando la ley de Asunción, me doy cuenta, ¿no? Pero conjugo como esta parte científica con esta parte de esotérica o esta parte de misticismo, ¿no? Pero sí me costó un poco de trabajo. Por eso yo quería que cuando habláramos de la ley de Asunción, como que se conjugaran las dos partes y tanto las personas que son muy pensantes, muy lógicas, muy racionales, puedan también darle la oportunidad de probar la ley de Asunción. Sí, yo antes de probarla, porque te digo, yo recomiendo que la pruebe, ¿no? Pero yo la verdad te confieso que yo antes de probarla leía todo y lo comparaba, decía, con razón, y decía, con razón le funcionaba. Digo, porque el cerebro opera así, porque el campo electromagnético opera así, porque la biología opera así, ¿no? Yo soy, pues, eh, soy de las personas que estudio por mi cuenta mucho todo ese tipo de cosas, entonces claro que todo lo que ellos hacían sin un fundamento, pues que ahorita ya está comprobado, te digo, científicamente de alguna manera, eh, pues de pronto dices, por eso les funcionaba y entiendes toda la operación. Hay gente que si no sabes mucho lo científico y todo, y de todas maneras lo pones a prueba, pues te va a funcionar, porque te digo, esta es una ley. Yo lo comparo mucho con la ley de gravedad que les digo, un niño de 5 años no sabe de la ley de gravedad, ¿verdad? O sea, él se levanta en la mañana y aunque no sepa de la ley de gravedad, él baja sus piecitos y los pone en el piso. Él no dice, ¿iré a flotar o no iré a flotar? ¿Iré a hacer efecto en mí la ley de gravedad o no? O sea, aunque él ni sepa de esta ley, la ley está funcionando con él y no flota. O sea, entonces, esto es igual, la ley de Asunción, aunque nosotros no sepamos que existe, mucha gente nunca lo ha oído mencionar, está operando, está existiendo. Te digo, cuando entiendes qué es la ley de Asunción y cómo opera,
ahora te digo, tenemos la ventaja de decir, ah, con razón opera, ¿verdad? O sea, es lógico que por eso les funcionaba antes, porque opera. Entonces, eso es lo que más asombroso se me ha hecho a mí la ley de Asunción, o sea, que no es algo que si me interesa o no me interese seguir, o sea, como dices tú, yo hace 5 años me la topé y no la entendí y la dejé, aunque ahí la dejaste, en esos 5 años tú seguiste materializando, nomás que no eras consciente de ello, ¿sabes? Entonces, qué padre que ahora puedas de manera consciente elegir cómo quieres que opere la ley para ti, para que esté a tu favor. Y Sí, me gusta mucho cómo lo maneja Gaby, porque Gaby dice, no venimos a aprender la ley, ¿no? O sea, venimos a recordarla, porque la vivimos diario, venimos a hacernos conscientes de que ahí está funcionando, operando. Entonces, este, pues es yo que mucho, creo, dime. dime, Nancy. No, no, eso iba a decir, o sea, yo creo que mucho de esto, te digo, tiene que ver hasta que ya te entras a estudiar, porque muchas veces te digo, entras a esto porque quieres materializar algo en específico, te digo, ya sea salud, dinero, y no te fijas en todo lo que realmente es, pero es riquísimo poder usar esta ley para todo, ¿verdad? Y una Sí, programación que tenemos generalizada, esta de que todos tenemos problemas, y yo les digo, no, yo no tengo problemas, les digo, o sea, no me metan en sus líos, porque lo decimos tan común, o sea, y aseguramos tan común, damos por hecho, o sea, nosotros asumimos por otros que todos tienen problemas, hasta asumimos para otros, ¿verdad? Los ponemos en ujú, esa situación porque decimos, todos tenemos problemas, y yo les digo, no, a mí ni me metan en sus líos, ¿no? Yo no tengo problemas, y a veces, de vez en cuando tengo un reto, y eso es un reto, ¿no? No un problema. Y sí, yo creo que también nos eso pasa, de que mencionas, de que a veces manifestamos por otros, también aplica, ¿no? Y eso también fue algo que me impactó a mí, porque yo lo viví y tú sabes la historia, ¿no? De que cuando mi perrita se enfermó y yo decía, pues si yo la enfermé, yo la puedo sacar de ahí, ¿no? Y de verdad, o sea, ahorita si no fuera porque no le hice caso al médico veterinario que la llevé y ella me dijo que ya la durmiera, ahorita no hubiera estado haciendo escándalo, ¿no? Entonces, sí podemos manifestar por otras personas, o sea, podemos ayudarle, ¿no? A manifestar, a es que crear no hay también su... otras personas, ¿verdad? De hecho, Neville, por eso te decía que cuando tú pones en una condición mejor a los demás, sea una mascota, sea una persona, sea quien sea, pero tú pones una condición mejor, incluso una institución que dices, a este banco le está yendo muy bien, a este país le está yendo muy bien, o sea, cualquier cosa que tú estés asumiendo que está muy bien, eso vas a ver sí o sí reflejado en tu realidad. Muchas veces nos dejamos impactar por el colectivo, Javi, de decir, y si yo quiero ver a mi país libre, pero la mayoría de mi país ve a mi país fregado, pues va a ganar esa manifestación. Ahí otra vez nosotros estamos eligiendo desde nuestra creencia que la mayoría lo va a ver fregado al país. Entonces yo estoy asumiendo por esa mayoría que lo va a ver fregado al país. Perdón la palabra, no, pero amolado o así. Entonces, ahí es como decir, lo que decía en un principio, hasta dónde yo le suelto mi responsabilidad de lo que yo veo en mi exterior, ¿no? O sea, no, el perrito se me enfermó porque un virus, porque comió una salchicha, no. El perrito no tiene conciencia, tú lo enfermaste con tu conciencia porque pensaste que una salchicha, un virus andaba ahí y que la salchicha estaba infectada, que tenía una bacteria, que el perrito se puede enfermar y pues, ¿verdad? O sea, cuando entiendes esto, te digo, te das cuenta que no hay nadie, o sea, nadie, absolutamente nadie, no hay país, no hay gente, no hay multitud, no hay amigas, no hay, es lo mismo, operamos siendo nuestro propio reflejo afuera, ¿verdad? Todo lo demás se mueve, pero como un reflejo de mí y a partir de mí, es por eso que yo soy, como le llamamos, ¿no? El observador genuino o el observador auténtico de mi realidad, ¿verdad? O sea, ¿por qué te digo? Porque tú a lo mejor ya desde tu estado de conciencia tú vas a tener otra realidad y otra vida en tu multiuniverso, ¿verdad? En tu mundo paralelo, que no se va a topar con el mío. Sí, Entonces, exacto. eh, en el mío yo te manifiesto a ti de mi forma y en el tuyo tú me manifiestas a mí de tu forma, ¿no? ¿Y cuántas veces
creemos que no, te digo, que le hacemos hacia el espejo todavía, o sea, creemos que es el otro el que está haciéndome cosas, ¿no? El que no quiere quererme, el que no quiere apoyarme, el que me traicionó, creo que el otro es el que no tiene valores, creo que cuando entiendo yo que no es que la gente no tenga valores, que yo he decidido creer que la gente y gente sin valores, pues me voy a topar gente sin valores. Sí, 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 tal cual, así como tú mencionas que yo ahora que conozco la ley de Asunción, que conozco la ley de la conciencia, porque también se llama así, cuando veo algo reflejado en mi 3D, ¿no? que me doy cuenta que hay algo que no me agrada, ¿no? Yo digo, ¿qué pensamiento o creencia tengo que hace que se manifieste esto, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, con la cuestión de mi perrita, yo dije, bueno, ¿qué creí o qué pensé con respecto a para que se enfermara, ¿no? O, por ejemplo, de repente tengo alguna cuestión con alguna persona, yo digo, ¿por qué creo, ¿no? Que, que esta persona llega tarde a la oficina, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, ah, bueno, pues porque yo, ¿no? Yo pienso que yo soy tan responsable y que a mí me va a tocar y que es mi creencia y por lo tanto la otra persona solamente viene a confirmar lo que yo ya pienso, lo que yo ya creo, ¿no? Justamente. Y Entonces, ahí ya manifestaste. Ajá. y aparte la ley de la nación dice que no existe el otro, ¿no? Entonces, si no existe el otro, solamente es el reflejo de mis creencias. Entonces, como tú dices, tendría que mirarme a mí, o sea, en el espejo, verme y no por querer cambiarle ahí la manchita que tengo o lo que sea, se va a cambiar con el espejo, ¿no? Entonces, es más bien como que mirar dentro de mí, ver en mi interior qué creencias tengo, qué pensamientos he tenido y ver mis manifestaciones, ¿no? Como cambiar de esa forma, cambiar mi creencia y ver reflejado por fuera lo que tú cambias. Y en PNL decimos que cuando tú cambias, el mundo que ves cambia, ¿no? O sea, cuando tú ves lo que tú cambias, el mundo que ves cambia. Y de alguna manera también aplica este tema, ¿no? Con lo de la ley de Asunción. A mí me gustaba mucho Luis Hay. Yo conocí a Luis Hay primero a la ley de Asunción como tal. Y Luis Hay tiene una frase que me gusta mucho que decía, desde que yo conozco mi mente ya no cambio los problemas, cambio mi mente y los problemas se arreglan solos. Entonces, fíjate, yo antes de la ley de Asunción y yo oí esto de Luis Hay y yo decía, claro, por ejemplo, decía yo, si yo voy a mi trabajo y en mi trabajo me llevo muy mal con mi jefa porque mi jefa no me quiere, me tiene idea, si yo cambio mi pensamiento y dejo de enojarme con mi jefa, si yo dejo de enojarme, si yo dejo de engancharme, pues ya no voy a tener problemas con ella porque para pelear se necesitan dos. Y ese era como hasta ahí era mi entendimiento, ¿no? Cuando empiezo a entender la ley, me doy cuenta que Luis Hay, claro que manejaba todo esto porque era una grande metafísica también, que también se sanó cáncer y todo eso, así sigue su historia. Entonces te digo, muchos referentes han aplicado la ley sin llamarle que le aplican la ley, ¿no? Como Bob Proctor, como Wayne Dyer, eh, muchísimos saben de esta ley y la aplican con otros nombres, pero a fin de cuentas es lo mismo. Y te vas más allá y entiendes y dices, ah, no, no es que Luis Hay cambiara su creencia y dijera, "Ah, pues ya no me engancho con ella. Para pelearse se necesitan dos y por eso ya no veo el problema. No, es que ella entendía que cuando ella cambiara de creer que la persona no la quería, que la persona la odiaba, que la persona quería hacer pleito con ella cambiaba todo eso y decía, no, esta persona y yo nos llevamos súper bien, o sea, eh, cambiaba su exterior, ¿verdad? Y ya no tenía problemas. No era que no tuviera problemas porque no los provocara en el exterior, sino de verdad cambiaba su creencia. O sea, cuando ella decía, yo ya no voy afuera a cambiar las cosas, realmente lo que iba a su interior era cambiar esa creencia. Cuando tú sostienes un pensamiento por más de 17 segundos, una creencia por más de 17 segundos, tú ya conectas con la emoción de ese pensamiento. Y ahí tú ya puedes materializar. Ahora, con la intensidad que sea tu sentimiento, más rápido va a venir ese campo, va a crecer más el campo electromagnético y más rápido va a ser esa asunción, más rápido va a ser esa materialización. Y aparte que te lo creas, ¿no? Porque cuando empiezas o sea, cuando empiezas a aplicar la ley, al principio, pues si dudas, o sea, tú dices, ¿será? ¿No será? Así como me pasó a mí, ¿no? Como en la historia que les platiqué. O ya cuando empiezas a decir,
frases como de que lo aceptas, o sea, de que, no sé, empiezas a decir frases como que yo soy una excelente manifestadora, o que es posible tener abundancia, o es posible tener esta buena relación de pareja, o es posible tener un buen empleo, o es posible, o sea, como que ya lo ves como una posibilidad, y entonces ya no estás cerrada a creer, ¿no? De que, bueno, lo que tus ideas que tenías que a lo mejor no han sido muy positivas, y que no te han llevado a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, y algo que también, que siempre me marcó es de que no me acuerdo si escuché o leí, porque yo escucho audiolibros, leo, estudio y chalala, chalala, este, decía que si tu corazón lo desea, es muy posible, ¿no? Entonces, con esto de la ley de Asunción me queda como mucho más claro de que si tienes un deseo es por algo, y que no dudes en que es muy posiblemente que sucedan. Al principio, cuando yo escuchaba esta frase, yo quería como que retenerla, ¿no? Porque yo decía, yo sentía que tenía como sueños muy grandes, ¿no? Así. Entonces, obviamente, como los veía muy grandes, pues eran un poquito más complicados de acercarlos, ¿no? Pero cuando llegó y empecé a aplicar lo de la ley de Asunción, como que todo es más rápido. O sea, yo, por ejemplo, yo pienso que yo lo que yo quiera se da, ¿no? O si yo pienso en algo, yo sé que va a suceder. Y a veces mis hijas me dicen, mamá, tú eres bruja, ¿no? O a veces, por ejemplo, me dice, mamá, tú manifiéstalo, ¿no? Porque yo soy y como ellas ya creen que yo soy una excelente manifestadora, ¿no? Y también me pasa para lo no tan agradable, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que nos regalaron un carro, y cuando me regalaron el carro, pues obviamente fue alegría, chalala, todo fiesta, ¿no? Pero yo no había tenido un carro así para mí, ¿no? Nunca, mío de mí. Entonces, yo me asomaba a la ventana para ver si estaba el carro en las noches. O sea, me asomaba. Después me di cuenta que yo causé, porque en ese momento algo le pasó al carro, y causé que el carro desapareciera. Ya no tenía que asomarme a verlo si estaba o no estaba, Porque porque están justamente ventaneando. uh-huh. Y después yo dije, no, eso yo lo causé. O sea, cuando conoces la ley te das cuenta y tú dices, esto yo lo causé. Y enseguida cambié ese asunto. Y yo dije, no, este carro va a ser, nunca voy a tener problemas con él. Empecé a decir otro tipo de cuestiones, otro tipo de frases que me hicieran darme cuenta qué creencias tenía, o cambiar la creencia negativa que había tenido en ese momento, ¿no? Y ahorita ya no me asomo a ver si está. Yo estoy segura que ahí va a estar allá afuera, ¿no? Ya no me pongo a pensar de que, ay, va a estar el carro, no va a estar. No, y como ese ejemplo te puedo poner muchos, ¿no? O sea, que de repente la ley de Asunción, como tú dices, funciona, creas o no creas en la ley de Asunción, funciona. Y lo bueno de todo es que lo puedes aplicar en tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo en las mañanas antes de irme a la casa, todos los días antes de salir de mi casa, tengo que hacer mi meditación de cómo quiero que sea mi día, ¿no? Yo me pongo, yo sé que aplica de alguna manera la ley de Asunción, porque también me estoy imaginando cómo va a ser mi día, estoy conectando con la emoción de alegría, de Una felicidad, de cómo sensación. termina mi día, y también estoy ayudando a que mi cerebro empiece a producir oxitocina, ¿no? Que es la hormona que nos ayuda a tener alegría y felicidad, y también empatía hacia las otras personas, porque de repente sí cuesta trabajo mostrar empatía hacia los demás, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese tipo de cuestiones, yo digo, ya, o sea, para mí es como de, wow, ya me puedo ir, o tomas más conciencia, simplemente con tomar conciencia de cómo es tu día, qué pensamientos tienes, conocerte mejor, de verdad, cuando empiezas a conocerte mejor, por qué está tu vida como está, empiezas a mejorar todo, de verdad, yo era un caso perdido, como siempre digo, ¿no? O sea, de verdad, yo era un caso perdido. Y cuando me doy cuenta cómo ha cambiado mi vida, ¿no? A lo largo de todos estos años que me he enfocado a trabajar en mi persona, que me he conocido mucho mejor, que he aprendido este tipo de temas, ¿no? Y que me encanta compartir contigo, Nancy. Muchas, muchas, de verdad, muchas gracias por compartirnos este tema, porque eh, aprendemos, ¿no? Conocemos más. Yo, de hecho, la primera vez que yo aprendí de mi mentor, de PNL, fue así, escuchando lo que compartía gratis, ¿no? Yo así lo veía y así me eché como un año, y de verdad cuando te enfocas en lo que quieres, yo hasta me he ido a comer con él. O sea, antes de que yo sea instructora, me fui a comer con él. O sea, era para mí, yo volaba, caminaba. No, de verdad, esas emociones son de lo que te decía, ¿no? Que esas emociones fuertes que vives, tanto positivas como no tan positivas, las tienes súper presente, ¿no? Y cuando sucede eso, cambia tu semblante, incluso cambia la forma en la cual te comunicas. Por ejemplo, yo ahorita estoy súper emocionada, ¿no? Porque me acuerdo cuando me fui a comer con él y es como de, ¿no? O sea, porque
para aquel entonces, bueno, lo sigo admirando, ¿no? Tal cual lo sigo admirando muchísimo, pero en aquel momento era como mi máximo, mi máximo. Y el que yo me hubiera ido a comer con él, ¿no? Antes de ser su alumna, de ser, o sea, para mí fue, wow. Y sin saber la ley de Asunción, porque yo no conocía de esto, ¿no? Pero yo estaba tan enfocada, mi cerebro también ya estaba enfocado en que en algún día me iba a ir a comer con él, o me lo iba a encontrar, o lo que sea. Estaba tan enfocada en ese tema que de alguna manera se dio. Y al darse, pues yo estuve como maravillada, ¿no? Pero si no conocemos ese tipo de temas, tenemos que, bueno, no tenemos que porque no es obligación, pero sí, si queremos y estamos como conscientes y tomamos, nos damos cuenta que nuestra vida la queremos cambiar, porque así fue como yo entré en todo este mundo, ¿no? O sea, fue cuando yo me decía, empecé a hacer preguntas como que si era normal vivir de esa manera, triste, yo casi no hablaba con las personas, estaba como, siempre tenía pues muy baja autoestima, o sea, tenía muchas cosas que yo me daba cuenta y yo decía, esto es lo que ya no quiero, pero cuando estás en esa situación no te das cuenta, ¿no? Hasta que tú dices, ya no quiero esto, quiero cambiar mi vida, y empieza, y el universo, la ley de Asunción aplicada, ¿no? Empiezas a traer, empiezan a llegar personas que te van a ayudar justamente a que tú puedas crecer. Yo creo que nos pasa ahí, cuando nos pasa por la mente, que observamos afuera, que decimos, ah, canijo, no todos viven igual de tristes que yo. Hay unos que se ven súper felices y yo, ¿por qué no? ¿No? Creo que ahí es donde empezamos a tomar esta conciencia de que esto lo estamos habitando y llega un momento en que nos cansamos de vivir mal, ¿verdad? De vivir así. Yo la verdad, la mejor forma para cambiar las creencias, creo que las afirmaciones sí son buenas, funcionan, pero un tip que yo les doy para cambiar las creencias de verdad es de que lo veas en otra persona si todavía no lo ves en ti. O sea, sí puede haber gente feliz y tú puedes pensar, pues la felicidad es para otra gente, pero para mí no. Ujú, Empezar a decir, ¿por qué para mí no, no? O sea, como cuando uno dice, el dinero es para otra gente, pero para mí no. O el amor es para otra gente, pero para mí no. Ahí es, para yo empezar a cambiar mi creencia, es decir, para mí también. ¿Por qué? Pues porque otra gente lo ha logrado, ¿verdad? O sea, si otra gente lo ha logrado, pues yo también lo puedo lograr. A lo mejor ahorita no sé cómo, no sé cómo salir de esa tristeza, no sé, como tú decías, a lo mejor tú no buscabas cómo te ibas a abrir puertas y lo que querías era ya no estar así, ¿verdad? Y querías agarrarte de todos lados eh, querías agarrarte de todos lados para ver cómo salías de esa situación emocional. Pero en esta ley, fíjate, ni siquiera es importante el cómo. O sea, cómo voy a llegar a ese resultado, cómo voy a llegar a ser esa persona feliz que yo veo que otros sí pueden ser felices y yo no. Aquí ni siquiera es eso. Aquí, con que tú digas, yo también puedo ser feliz y empieces a aparentar que estás feliz como ellos, incluso como tu cerebro inconsciente no está conectado a tu vista, a tus sentidos, o tiene otros sentidos que son los sentimientos, las sensaciones, ¿verdad? Eh, no necesita ni siquiera ver una imagen, con que tú imagines la imagen, tu inconsciente responde a ella como si de verdad lo hubieras vivido. O sea, para el cerebro inconsciente es lo mismo pensar que hacer. O sea, él siente y manda los químicos a tu cuerpo de que de verdad hiciste todo el ejercicio tal cual. Entonces, te manda de que realmente estás muy feliz y tú de verdad te imaginas súper feliz, aunque ahorita no estés conectando con esa imaginación. Entonces, muchas veces dicen, las afirmaciones huecas, sí, pero va a llegar a un grado de repetición que tu cerebro lo va a tomar literal, va a creer que sí, porque le estás dando una orden y tu cerebro inconsciente escucha tu voz. Entonces, es que para hacer una hipnosis, no es que yo hipnotice a alguien y te dé una instrucción, tú me tendrías que dar una autorización para que mi voz pueda entrar a tu cerebro inconsciente, porque solo tu voz va a reprogramar tu inconsciente a menos de que tú autorices a alguien más a hacerlo. Entonces, sí. porque tu cuerpo reconoce tu voz como autoridad. Entonces, cuando tú haces una afirmación, sí funciona realmente, y si la haces reiteradas veces también, pero también funciona la imaginación, también funciona el modelaje. Te digo que si ves que alguien ya lo logró, te pongas en el papel de esa persona y lo finjas y lo hagas. Eh, Va a llegar un momento
en que tú te vas hasta por neuronas espejo a empezar a comportar como esa persona y a tomar tu nueva esencia, tu nuevo yo, ¿no? Mau- eh, Mauricio Benoist, él te dice que, él te dice que él no tenía nada, ni un 5, es más, se quedó sin nada ilegal aquí en México, no tenía para ningún café, y como pudo consiguió ahí trabajitos de día, y fui para un club bien exclusivo para empezar a hacer para empezar a jugar, ¿cómo se llama este juego? Bueno, no sé, pero mm, se me fue el nombre del juego. Bueno, pero se iba ahí con gente muy exclusiva a hacer deportes para muchos millonarios que iban y hasta hacían Golf, no. excursiones y hacía la playa y Ujú. él se les pegaba, pero nada más como para modelar, o sea, como para conectar con esa sensación de abundancia. Y ahorita, pues gracias a Dios, Mauricio es una persona con mucha prosperidad económica, ¿verdad? Y él dice que su secreto fue el modelaje, o sea, se juntaba, se sentía como ellos, se juntaba, entonces él no cuestionaba cómo le voy a hacer para ir, y cómo le hicieron ellos para empezar de cero y cómo para tener, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, la verdad la mente es muy poderosa, pero la mente debe estar siempre a servicio de nosotros, no la mente jugar con nosotros y hacer lo que la mente quiera, porque si la mente juega con nosotros y hace lo que quiere, ella va a hacer lo que ha hecho por años, las creencias que ya nos instalaron. Entonces, esta es tener conciencia de dónde estoy parada, a dónde me quiero mover y yo empezar a usar mi mente conscientemente a dónde me quiero mover para poder llegar a ese resultado. Si no, por la ley va a seguir operando, pues vamos a tener el mismo resultado. Bueno, Pues Nancy, muchísimas gracias. Nos tardaron más de lo esperado. No vas a creer cuando terminamos el video cuánto tiempo nos hicimos. somos muy platiconas, ay, disculpen audiencia, No, muy pero está platicona. muy interesante. Muchas gracias por la Ay, invitación, por el espacio y te voy a pues volver aquí a nos invitar vemos enseguida en las porque redes. es un tema muy amplio y yo creo que con este tiempo que nos aventamos no es suficiente, nunca es suficiente, pero Ahí no, aviéntenos en los comentarios si quieren que hablemos más sobre la ley de Asunción, ahí con todo gusto, sí, pues al rato hacemos otros programas, o que sí, toquemos muchas un tema gracias. en específico, las creencias o cosas así, con todo gusto, estamos para apoyar. Sí, muchísimas gracias, Nancy. Me gustaría que, bueno, de cualquier forma voy a publicar el video y voy a poner ahí tus redes sociales, pero si alguna persona quiere contactarte, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Sí, miren, yo atiendo por puro WhatsApp, ahí me pueden sacar para sesiones uno a uno, individuales. Em, Tengo unos talleres así fijos que ya están corriendo. También tengo sesiones aisladas, o sea, como para una cosa en específico que quieran atender, puede ser todo el taller, ya ahí como la gente quiera. Y el teléfono para el WhatsApp es 614-486-8009. Y la clave helada es le ponen ahí más 52 algo así, más 52 1 6 14 4 86 80 09 si es del exterior de la República, y si es de la República, pues de 6 14 en adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, Nancy. De cualquier forma voy a poner ahí tus datos para que puedan contactarte, también para que te sigan en tus redes sociales, porque también estás compartiendo información acerca de la ley de Asunción y todo lo que tú manejas, porque también Nancy es conferencista, es trabajadora social y también le sabe muy bien al tema de la ley de Asunción. Entonces, cualquier tema que tenga que ver con esto, con muchísimo gusto, ella les va a ayudar. Así que, pues Nancy, fue un gran placer tenerte aquí, de verdad que Igualmente, un disfruto gusto mucho. poderte. No, y nosotros así como si estuviéramos aquí uno a uno, ¿no? Aquí enfrente de platicando y ahí No, nos podemos llevar horas y caso, horas. pues no, amigos, ahí si no acabamos 4 de la mañana y todavía estamos ahí, ¿verdad? En el uno a uno. Sí, no, Pues no, sí, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. gracias. Bye. Bye. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana.